Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Para mí es un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes y es un gozo profundo hacerlo. Le voy a invitar que así como están sentaditos, incline su rostro y me acompañe a dirigir unas palabras de oración a nuestro Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que nos has permitido poder venir a este lugar, Dios, para honrar y exaltar tu santo nombre. Señor, ahora nos disponemos a meditar en tu palabra, Dios mío, y te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús puedas abrir nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento. Y también, Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, Señor, para atesorar esta palabra en nuestros corazones y de alguna manera, Dios, poder ser cristianos, Señor, conforme a tu voluntad. Esa es nuestra petición, Señor. Queremos ser hijos obedientes. Por esa razón, Señor, hemos venido a este lugar buscándote, Dios, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que transforma, que perdona, que edifica. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tomes control de este tiempo y que te quedes con nosotros. Amén y amén. Bien, el día de hoy estamos finalizando la serie de mensajes sobre la conducta humana. La conducta del cristiano como seres humanos. Y hemos meditado en todo este tiempo, quizás un mes y un poquito más, sobre cómo debe de comportarse un cristiano. Y hemos aprendido que la gracia de Dios nos transforma, nos edifica, que hemos sido transformados por el poder de su Espíritu Santo, que somos criaturas nuevas. Pero quiero terminar hablando sobre la conducta humana, sobre la obediencia. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos ser cristianos obedientes a la palabra de Dios? Cuando buscaba en el diccionario el concepto de la palabra obediencia, me encontré con uno bien interesante. Y dice que el término obediencia viene del latín audire, que es igual al que escucha. Al igual que la acción de obedecer indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Es decir, obedecer, primeramente para obedecer tenemos que escuchar y luego llevar a la acción lo que hemos escuchado. Obediencia no es más que escuchar una orientación y llevarla a la acción. Cuando leía este concepto sobre el término obediencia, me llamaba mucho la atención y me doy cuenta de que en la vida cristiana muchas veces nosotros ignoramos la vida o el comportamiento desobediente de los cristianos. Porque aunque venimos a la iglesia, cantamos, alabamos a Dios, muchas veces caemos en desobediencia sin tener ningún efecto en nuestra vida. Recordaba que manejando una ocasión con mi hermano, regresando del trabajo, iba conduciendo yo el vehículo y le dije a mi hermano, ponete el cinturón de seguridad, porque ya vamos sobre la carretera. Y mi hermano me dice, ¿pero para qué? Si no hay ni un policía, no miro policía. Y yo le dije, no, el cinturón de seguridad no es porque un policía te mire y te pueda multar, es por seguridad. Y muchas veces nosotros conducimos vehículos sin cinturón de seguridad porque pensamos que únicamente hay que usarlo porque la policía nos puede multar. Y ocurre que en esa discusión de que ponete el cinturón y no, aparece un policía de esos que se esconden detrás de los árboles y le salen de repente a uno y me detiene. Y mi hermano, en medio del nervio, de la desesperación, de que se quería poner el cinturón de seguridad rápido, no logra hacerlo y se lo atraviesa en el cuello y le queda atravesado aquí. El policía, cuando lo mira y me mira a mí, se vuela la carcajada, se ríe y me dice, ¿usted sabe por qué lo paré? Yo le dije, sí, oficial, por este necio que no hace caso. Le dije que se pusiera el cinturón y no lo hizo. Hermanos, casi me gano una multa. Gracias a Dios que fue un policía tranquilo y me dejó ir sin multarme por culpa de la desobediencia de mi hermano.
¿Qué tan importante es que nosotros seamos cristianos obedientes? La vida del profeta Jonás nos lo explica de una forma maravillosa. Todos hemos escuchado la historia de Jonás. Desde niño yo recuerdo que cantábamos una canción, una alabanza que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al más profundo la gente lo tiró y vino un pez gigante y ¡pum!, se lo tragó. ¿Se acuerdan? Yo desde que chiquitito iba a la escuela dominical, esa alabanza me la recuerdo muy bien. La historia de Jonás relata una vida de desobediencia pura, pero aún así maquillada de estar en un propósito, en una voluntad de Dios. Es decir, Jonás se enrumba queriendo desobedecer a Dios, pensando que él tenía la razón. Y eso es lo más peligroso de ser un desobediente. Cuando desobedecemos creyendo que tenemos la razón y que nadie tiene que decirnos nada porque yo estoy en lo correcto. Alguien con esa actitud es el profeta Jonás. Le invito a que abra su Biblia en Jonás capítulo 1, versículo 4 al 17. Jonás capítulo 1, versículo 4 al 17. ¿Ya lo tenemos? Bien, leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres de Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y leemos el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14, 25. Profetizó en el tiempo de Jeroboam III, rey de Israel, entre el año de 793 al 753 a.C. Quizás era miembro de los hijos de los profetas que se mencionan en relación con el ministerio de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 2. Es probable que sea parte de ese grupo de los hijos de los profetas. En menos de 50 años, Nínive era la capital del gran imperio asirio. Y hay algo interesante. Dios llama a Jonás y le dice: levántate y ve a la ciudad de Nínive a entregar un mensaje de arrepentimiento, porque si no los destruiré. Pero ¿qué ocurre, estimados hermanos? Y el primer punto que quiero que veamos aquí: Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, los cristianos. Y Jonás tenía un propósito. Dios tenía un propósito para Jonás.
tenía una misión, lo había comisionado. Le dice, ve, levántate y ve a la ciudad de Nínive y predica, porque si no se arrepienten, yo los destruiré. Ese era el mensaje que Jonás llevaba a la ciudad de Nínive. Y es interesante que Jonás se distingue de los demás profetas porque fue el único profeta que predicó a un pueblo que no era israelita, que no era judío. Jonás se le comisiona llevar un mensaje de Dios a un pueblo gentil, que no tenía nada que ver y que incluso los asirios eran despiadados, había maldad, eran prácticamente enemigos de los judíos. Y quizás eso fue lo que motivó a que Jonás no quisiera ir a predicar a Nínive, porque ahí había gente que lo consideraban su enemigo. Posiblemente sus padres, la sociedad entera, todo el sistema había enseñado a Jonás que odiara a los asirios, que odiara a los que vivían en la ciudad de Nínive. Sin embargo, Dios lo comisiona y lo manda a predicar en contra de ese pueblo. Pero era un mensaje de arrepentimiento. No era un mensaje que iba a fulminar al pueblo, sino que estaba dando una oportunidad para que ese pueblo se arrepintiera y alcanzara la salvación de Dios. Ahora, hay algo interesante, estimados hermanos, en esta parte. Dios nos ha comisionado a nosotros como iglesia. Como cristianos tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio a todo aquel que tengamos oportunidad. Y es así. Recordemos las palabras que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra no se la dijo a los pastores. Esa palabra no se la dijo únicamente a los discípulos. Se la dijo a todo aquel que se hace llamar cristiano. Tenemos una responsabilidad en la predicación del evangelio, individualmente. No es necesariamente que yo sea un pastor, o solamente porque soy pastor, o solo porque esta responsabilidad le cae al pastor Santo, al pastor Jairo y a los demás pastores, pero a mí no. Pues déjeme decirle que todos los cristianos tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Así como Jonás se le comisionó, así también a los cristianos de este siglo y de los siglos que vendrán quizás. De igual manera, Dios nos ha encomendado predicar el evangelio. En Marcos capítulo 16:15, la palabra de Dios, Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay una comisión, hay una responsabilidad en nuestra vida cristiana, que es la de predicar el evangelio. Entonces la pregunta que tengo en esa noche, la primera, es, ¿usted está asumiendo la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos? Porque es bonito, usted es un cristiano. Dios le ha ayudado, Dios le ha sacado de deuda, Dios le ha sanado enfermedades, Dios le ha salvado de morir en un infierno y le ha perdonado y le ha dado una vida eterna. Pero usted está cumpliendo con la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. ¿A cuántas personas le ha predicado esta semana? ¿A cuántas personas le ha hablado del Señor Jesús esta semana que ha pasado? Hermanos, personalmente les puedo decir, les puedo dar un testimonio. Es difícil muchas veces hablar del evangelio, predicar del evangelio a aquellas personas que muchas veces están sordos, no quieren escuchar. Pero muchas veces Dios pone en nuestro camino a personas que podemos hablar del evangelio y nosotros simplemente no lo hacemos. Me recuerda una historia que leí una vez en los Estados Unidos. Había una ocasión, una mujer prostituta. Todos los días ellos iban a un lugar donde ellas se ponían a ofrecer su cuerpo. Y ahí en ese lugar llegaba un pastor a predicar y decía, arrepiéntanse, porque Cristo les ama, Cristo les quiere cambiar, Cristo quiere transformar sus vidas. Y una de las prostitutas en una ocasión estaba bien ahogada en problemas, en dificultad, sentía que no servía para nada, sentía que era una basura. Pero se acordó, cuando ella estaba a punto de matarse con un arma en su cabeza, se acordó de aquel pastor que predicaba y hablaba de amor y hablaba de un Dios que podía amarla, que podía quererla. Y esa ocasión, en ese día, ella puso el arma a un lado y se fue a buscar a aquel pastor que le había predicado en muchas otras ocasiones.
Pero ocurrió algo interesante. Esa ocasión el pastor no llegó. ¿Y qué hace esa mujer desesperada? Ella quería encontrar a aquel pastor que muchas veces le había hablado, pero ese día el pastor no llegó. Se acordó que cerca de su casa había una iglesia. Y así como andaba vestida, como se visten las mujeres que ofrecen su cuerpo, se fue hacia la iglesia buscando ayuda. Y cuando ella iba entrando, el pastor estaba predicando, el pastor de esa iglesia estaba predicando, y la vio la forma en la que estaba vestida y empezó a decir: las mujeres que se visten de una forma extravagante y que se prostituyen en las calles van a morir en el infierno. Se van a ahogar en el lago del fuego, porque eso es lo que se merecen todas esas mujeres prostitutas. Aquella mujer, así como entró, dio la vuelta y regresó a su casa. Agarró una pistola y se pegó un tiro en la cabeza y dejó una carta diciendo: fui a buscar a un pastor, fui a buscar a un Dios que me predicó un hombre por muchas veces, pero no lo encontré en aquella iglesia fulana de tal. Hermanos, muchas veces nosotros como iglesia hemos dejado a un lado nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Y no me estoy refiriendo únicamente a su célula, pero aún así eso cabe. Hay muchos de los que están aquí sentados que un día llegaron a tener 3, 4 células y hoy no tienen ni una. Dios te ha llamado a servir. Dios te ha llamado a ser un instrumento. Dios te ha comisionado para llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Dios no te ha llamado a estar sentado en una silla. Jonás se le había comisionado una palabra para un pueblo que estaba necesitado de Dios. Y él, de una forma arrogante, decidió embarcarse en una dirección equivocada. Nosotros, quizás de una forma similar a la de Jonás, estamos sentados sin cumplir nuestra responsabilidad como cristianos. La segunda cosa que veo en la historia de Jonás, en el versículo 4, vuelve a leerlo conmigo, del capítulo 1. No tengo noción del tiempo, si alguien me hace una seña ahí cuando mire que ya vaya pasando, por favor. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Quiero que se imagine esta situación. Está usted en un barco y empieza a venir un viento que azota el barco y se menea de un lado a otro. Mire, yo solo una vez en mi vida me he montado en una lanchita con un motor de esos rápidos. Y qué cosa más horrible, casi me desmayo. Y aunque el hombre decía, no se preocupen, y fue en el lago de Granada, por cierto, ni siquiera fue en un mar. Y a mí me da terror montarme en una barca. Imagínense que venga un viento y empiece a zangolotear el barco. Esa era la situación que estaba viviendo esta tripulación. Tanto así, dice la Biblia, que pensaban que el barco se iba a partir en dos, se iba a hundir. Estimados hermanos, Dios quiere que nosotros seamos bendición. Jonás había sido llamado para hacer bendición en el pueblo de Nínive y de Israel. Sin embargo, a causa de su desobediencia, él estaba siendo de maldición para la tripulación que estaba ahí. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos de bendición, donde quiera que vayamos. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, levántate, deja tu tierra y vete a una tierra que te mostraré. Pero donde quiera que vayas, tú serás de bendición. Donde quiera que pises, tú serás de bendición para el mundo entero. Esa es la idea de Dios para todos nosotros los cristianos. Que nosotros seamos una luz en el mundo oscuro en el que vivimos. Que nosotros seamos de bendición. Entonces la otra pregunta que tengo que hacerle a usted: ¿es usted de bendición como padre? Conozco hijos que se quejan y dicen, cuando llega mi papá a la casa es lo más horrible. Cuando mi papá se va de la casa es cuando se respira la paz, porque es un sargento y nos ofende y ofende a mi mamá, le falta el respeto. ¿Es usted bendición como padre? ¿Es usted una bendición como hijos? Conozco hijos que le faltan el respeto a sus padres. ¿Es usted bendición como empleado? ¿Es usted una bendición como un jefe en cualquier trabajo secular? Dios nos ha llamado a ser bendición a nuestras vidas. La Biblia dice en Mateo 5:14,
vosotros sois la luz del mundo. Así nos mira Jesús, como una luz que alumbra. Mi niña le tiene horror a la oscuridad, mi niña de 2 años. Y en la casa generalmente el patio está oscuro, porque como casi nadie se mantiene ahí, la luz se apaga. Y a veces ella cruza hacia la otra casa donde está su tío. Y hay algo interesante, cuando ella pasa por ahí, pasa corriendo y empieza a gritar, la mona, la mona, la mona, porque le da miedo. Pero cuando uno enciende la luz, ella no hace eso. Hermano, esto me lleva a mí a pensar, muchas veces cuando la gente nos mira allá afuera, a nosotros como cristianos, debe de decir la mona, la mona, la mona. Somos luz. Dios nos ha llamado a alumbrar al mundo oscuro en el que vivimos. Pero muchas veces nuestro testimonio, en vez de ser luz, hacemos más oscuridad en nuestra vida. Jonás, en vez de ser una bendición, por causa de su desobediencia, estaba a punto de hundirse una barca donde estaba una tripulación entera. Entonces, hermano, ¿es usted de bendición o es de maldición? En la iglesia, en la familia, en nuestra sociedad. Mire, yo creo que, aunque sé que los políticos tienen poder para tomar decisiones que afectan de una u otra manera a nuestra sociedad, pero muchas veces nosotros no hacemos nada para cambiar nuestra sociedad y empezamos a echarle la culpa a nuestros políticos, independientemente del partido político. No estoy hablando de un partido político en sí. Le voy a poner un ejemplo. En esta semana vi una noticia que me causó tanta tristeza. En un barrio de aquí, no recuerdo, se me olvidó el nombre. En un barrio, tiene como 4 días de no pasar el camión de la basura. Entonces la gente, como no pasa el camión de la basura, empezó a sacar la basura de su casa y la puso en medio de la calle. Y era un gran tumulto de basura que los carros no podían pasar. Hermano, y sale una señora diciendo, es que el camión de la basura en la alcaldía son unos irresponsables. Irresponsables son aquellos que sacaron la basura a ensuciar nuestras calles. Queremos cambiar nuestra sociedad, no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa a los políticos. Usted como cristiano tiene una responsabilidad, usted como ciudadano tiene una responsabilidad. Claro que los políticos tienen poder para afectar, pero nosotros tenemos que empezar como cristianos. Somos de bendición, somos una luz para el mundo. La otra cosa, cuando nosotros estamos en desobediencia, hermanos, perdemos 3 cosas. La primera, lea el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en las naves, para descargarlo de ellos. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo Jonás? Se echó a dormir, dice la Biblia. La primera cosa que uno pierde cuando desobedece a Dios es nuestra capacidad de orar. Miren, todo dice la Biblia en el versículo 5. Todos clamaban a un Dios diferente. Los que estaban en la tripulación, todos clamaban a un Dios diferente. Y Jonás, que era el que tenía la seguridad de la razón por la que estaban pasando esa tempestad, estaba acostado durmiendo. Cuando nosotros estamos viviendo una vida en desobediencia, el primer signo, y lo dije la última vez que prediqué, el primer signo que aparece en nuestra vida es la disminución de nuestra oración con Dios. La disminución de nuestra comunión con Dios. No tenemos capacidad para orar. Sentimos que oramos, pero las palabras se las lleva el viento. No sentimos una respuesta de Dios. Jonás estaba metido en un problema tan grande y aún así tenía la suficiente tranquilidad para ir y echarse a dormir. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en la misma condición de Jonás? Y si no es así, dígame, ¿con cuánta frecuencia oró esta semana usted? Y lo estoy hablando de una oración, una comunión con Dios. No me estoy refiriendo a la oración que usted hace para la comida, que hasta me la sé de memoria yo. Gracias, Señor, por este pan, bendícelo, bendice a todos aquellos que no tienen que comer, amén. Y empezamos a comer. Hasta de memoria la sabemos esa oración.
Me estoy refiriendo a la oración en intimidad, donde usted descubre su corazón, donde Dios le habla a su corazón, donde usted agarra la Biblia, lee un pasaje bíblico y siente en su corazón que Dios le está hablando y empieza a orar a Dios y siente que Dios le toca. A esa oración es que me refiero. Jonás pudo haber orado a su Dios y decirle: Señor, perdóname, porque en vez de agarrar un barco hacia Nínive, agarré un barco en una dirección contraria. Pero no, él fue y se acostó a dormir. La primera cosa que nosotros perdemos es nuestra capacidad de orar. La segunda cosa, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Mire, el hermano Moisés Estrada nos predicó la semana pasada en un pasaje hermoso. Si usted lee Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando Jesús está en el Getsemaní con todos sus discípulos orando. Mateo 26, 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con esa tentación? ¿Será a la de Pedro de sacar un machete y volarle la cabeza a un soldado? No. A la tentación que se está refiriendo Jesús es a la tentación de abandonarlos, porque él sabía que pronto iba a ser crucificado y que cuando sus discípulos miraran que el rey de los judíos, el salvador del mundo, moría crucificado de una forma tan cruel, todos iban a querer dejarlo. Muchas veces nosotros seguimos a Jesús de larguito, no asumimos responsabilidades. Cuando Jesús alimentó a aquella multitud con unos cuantos panes, ¿se acuerdan? Habían aproximadamente unos 15,000, 10,000 personas, y alimentó a todo ese montón de gente. Y ahí estaba la multitud. Pero yo pregunto, ¿a dónde estaban esos 15,000 el día que Jesús estaba siendo crucificado? Estaban de larguitos. Muchas veces nosotros no asumimos responsabilidades en nuestra vida. A donde hay comida, ahí sí vamos. Donde están sanando, ahí sí vamos. Donde hay milagros, ahí sí vamos. Pero no asumimos responsabilidades. Allá miramos de largo a Jesús. Si no es así, o si usted quiere verlo reflejado en su vida, cuente, en su corazón examine. ¿Cuántas personas ha ganado para el Señor? ¿Cuánto ha crecido su célula? ¿Cuánto está haciendo usted para que la obra de Dios crezca? Oren, dice Jesús, para que no caigan en tentación, aquella tentación de querer abandonar nuestra responsabilidad. Jonás pierde la sensibilidad espiritual. Mire bien, en el versículo 6, ya vamos terminando. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros. Mire, hermano, todos los que estaban en el barco estaban aterrorizados, porque ese barco hasta se escuchaba que se partía en dos. Pero Jonás no. Jonás estaba de lo más tranquilo. Si se parte, bueno, mejor, porque no voy a Nínive. Y si no, pues ahí vamos a estar bien. Él perdió una sensibilidad espiritual. Muchas veces cuando nosotros entramos en desobediencia, dejamos de orar de poquito a poquito. Ya no oramos como antes. Ya el pecado en nuestra vida no causa ningún efecto. Porque hemos dejado de servir a Dios y nos da igual que en la iglesia vengan los mismos. No nos preocupamos por traer invitados. No nos preocupamos por estudiar la Biblia como la estudiábamos antes. Y quizás, hermanos, aún cuando tenemos células, agarramos la lección y hasta que estamos allá en el punto empezamos a leer la lección. Porque no tenemos una vida de intimidad con Dios. Hemos perdido esa sensibilidad espiritual en nuestra vida. Esa sensibilidad que cuando yo me peleo con mi hermano, hay algo en mi corazón que me dice que eso no está bien. Hasta el punto de que voy donde mi hermano y le digo: perdóname. Aunque yo no tenga la culpa, perdóname, porque te he ofendido, si te he ofendido de una u otra manera. Muchas veces perdemos esa sensibilidad espiritual. Cuando cometemos pecado,
Cuando tenemos una esposa en nuestra casa y andamos viendo mujeres que no son nuestra esposa, hemos perdido la sensibilidad y eso es normal. Eso es normal. La otra vez miraba, me decía una hermana, hermano, ya no sé qué hacer en la iglesia donde yo voy. Hay un pastor que es casado y cada vez que llega a mi casa a visitar, llega solo, llega a decirme que qué bonita que estoy. ¿Y cómo es eso? ¿Y es pastor? Sí. Ese hombre ha perdido la sensibilidad espiritual al punto de llegar a pensar que enamorar a una mujer que no es su esposa es normal, no es pecado. Cuidado, hermanos, nosotros hemos llegado a ese punto. Cuidemos nuestra vida espiritual, a no perder nuestra sensibilidad espiritual, valga la redundancia. Tenemos que tener ese cuidado. Jonás no tenía ni el más mínima preocupación porque el barco se hundiera. La otra cosa, Jonás pierde su capacidad de oír la voz de Dios. Ya voy invitando a los hermanos músicos que vayan pasando. Jonás pierde su capacidad para oír la voz de Dios. En versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Cómo resolvieron el problema los marineros y Jonás, incluyendo a Jonás? No lo resolvieron de una forma convencional. Lo resolvieron de una forma y echaron suerte. Hicieron uso de un juego de azar. Y no es que la Biblia apruebe los juegos de azar. Hermano, yo lucho y siempre hablo a aquellos hermanos y hermanas que todos los días compran su numerito de la loto. Eso no es de Dios, hermano. Y yo lo dije la vez pasada, conozco una señora que hasta diezma de lo que se gana en la loto. Sí, se ganó 15,000 pesos en la loto, compró un montón de sillas y la llevó a la iglesia y dio testimonio que Dios la bendijo y que ahí está en la silla. Y todo el mundo le dio gloria a Dios. Eso no es de Dios. Los juegos de azar no lo aprueba la Biblia. Ahora, mire bien. Los marineros resuelven el asunto con los juegos de azar. Echan suerte y la suerte le cae a Jonás. Ahora, Jonás es un sinvergüenza, hermanos. Porque cuando estaban echando la suerte, es este no. Él tuvo la oportunidad de decir: señores, es mi culpa. Por mí es que este barco se está hundiendo. Y él se queda callado hasta que le toca la suerte a él. Y todos le dicen: ajá, este es el culpable. Y le reclaman a Jonás y le dice: ahora, ¿qué vamos a hacer? Y me llama mucho la atención lo que Jonás responde. Mire bien, ¿qué haremos contigo? Dice el versículo 11 y 12. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Había una tempestad, hermano, que lo que tiraran al mar se iba a morir. Jonás dice: no importa, tírenme al agua, no importa que yo muera, porque es mi culpa. Esa era la filosofía de Jonás. La hiciste, la tenés que pagar. Cometiste un pecado, ahora tenés que sufrir. Esa era la idea de Jonás. Jonás pensaba: Nínive pecó contra Dios, esa gente no merece el perdón de Dios. Y era lo mismo que estaba haciendo Jonás cuando le dice al jefe de los marineros: tírenme al agua. Ese era un suicidio, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una condición similar a la de Jonás? Porque pensamos que no merecemos una vida eterna. Porque pensamos que hay algo en nuestra vida que todavía nos impide, nos se tropieza
nos tropieza el hecho de entrar a la presencia de Dios con libertad y adorar a un Dios misericordioso. Jonás dice, tírenme al mar. Y efectivamente es lo que hacen. Lo tiran al mar. Y me encanta cómo termina este relato. El versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Pero Jehová tenía preparado un pez. Y aunque se cree que Jonás murió dentro del pez, el pez tenía un propósito. Y era que Jonás no muriera, sino que cumpliera con obediencia el mandato que Dios le había dado. Hermanos, Dios había tomado en cuenta la desobediencia de Jonás. Dios sabía que Jonás lo iba a desobedecer y por esa razón tenía preparado un pez. Usted y yo somos como Jonás. Hemos estado huyendo de nuestra responsabilidad al llamado de Dios, a la obediencia de Dios. ¿Qué le impide ser un instrumento para Dios? ¿Qué le impide? ¿Está usted sentado en una silla? Dios no lo ha llamado a estar en una silla, hermanos. Y si hay alguien que me dice que sí, yo le aseguro, quito toda esa silla el próximo culto. Las quitamos. Porque Dios no nos ha llamado a sentarnos aquí y sentirnos cómodos. No. Dios tiene un plan maravilloso. Dios quiere hacerte un instrumento de bendición para tu familia primeramente, para tu barrio, para tu sociedad, para tu país. Dios tiene un propósito. Pero muchas veces tomamos el rumbo equivocado. No tomamos el rumbo que Dios nos ha llamado a que tomemos. Para terminar, leo en 1 Juan 2, versículos 3 y 6 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y en este verdaderamente está el amor de Dios, y ese amor se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queridos hermanos, uno no puede buscar el amor de Dios y huir al mismo tiempo de ese amor. Jonás, eso es precisamente lo que hizo. Se declaraba siervo de Dios, pero a la vez le daba la espalda al llamado que Dios le ha hecho. Es momento que dejemos de darle la espalda al llamado que Dios nos ha hecho. Si antes tenía una célula, levante esa célula. Si antes usted servía a Dios de una forma activa, pero ahora no lo hace por X o Y razón, es momento que empiece a hacerlo. Vamos a entonar una alabanza, que es una alabanza que toca los corazones, que dice que así como el alfarero toma el barro en nuestras vidas, así el Señor puede tomar nuestra vida y puede moldearnos. Pero eso puede ocurrir sino hasta que tenemos la actitud de Jonás. Jonás se enteró que él estaba en un camino equivocado hasta que entendió que la desobediencia afectaba no solamente la vida de los que estaban a su alrededor, sino su propia vida. Nuestra vida espiritual, estimados hermanos, es afectada según la intimidad que nosotros tengamos con Dios. Si usted tiene una relación con Dios abierta, constante, todo lo que está a su alrededor va a ser de bendición. Pero si usted tiene una vida espiritual pobre, no ora, no lee la Biblia, no se integra, no tiene ni el más mínimo interés en servir en la obra de Dios, no solamente su vida es afectada negativamente, sino la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces, analicémonos
Miremos hacia adentro de nuestros corazones. ¿Estamos viviendo una vida como la de Jonás? Pero lo maravilloso de esto es que Jonás no murió. Dios le dio una oportunidad para reivindicar su camino. Esa misma oportunidad es la que Dios nos da en esta noche. Vamos a cantar, le invito a que se ponga de pie. Y luego de esta alabanza vamos a orar al Señor. Esa es nuestra oración. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.